digamos. ¿Para qué sirve el amparo en México? Sirve para 5 cosas fundamentalmente. En primer lugar, el juicio de amparo mexicano es el medio de control de constitucionalidad, y aquí, ojo, agrego, si quieren después lo vemos con calma, constitucionalidad, convencionalidad, porque ya es un modelo único, es un modelo unido que conjuga el parámetro de constitucionalidad y el parámetro de convencionalidad. Entonces, el juicio de amparo es un instrumento, es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad de las normas jurídicas generales, es decir, de las leyes, de los reglamentos, de las constituciones de las entidades federativas. Esto, pues, proviene de diversos antecedentes que están en Inglaterra, que están en Estados Unidos, con aquel famoso caso que ustedes seguramente han escuchado hablar de él y seguramente, espero, lo habrán leído la sentencia, que es el caso Marbury versus Madison. Es el caso más famoso de la Suprema Corte de Estados Unidos, un caso resuelto en febrero de 1803, y es como el gran antecedente a nivel mundial del control de constitucionalidad de las leyes. A partir de estos antecedentes, repito, algunos de ellos de origen inglés, otros en el constitucionalismo norteamericano, se desarrolla en México el juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad de normas generales. Esa es la primera función. En segundo lugar, el juicio de amparo sirve también para proteger la libertad individual. En esto, el juicio de amparo pues nos auxilia en el marco de un Estado profundamente autoritario, como es el Estado mexicano, el país, pues la nación mexicana, donde las autoridades se comportan muchas veces de manera ajena, de manera lejana a lo que ordenan las leyes, pues nos ayuda a estar protegidos frente a detenciones ilegales, frente a violaciones a la libertad individual. Esto empata con otro antecedente histórico muy relevante, que es el llamado recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus se inventa, digamos, entre comillas, pues, o nace en Inglaterra también, en el año de 1215, en un documento jurídico central en el desarrollo de las instituciones jurídicas de nuestro tiempo, de la modernidad, que es la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Fíjense, 1215, en ese documento jurídico, en el artículo 39, ya estaba previsto el habeas corpus. El habeas corpus, de manera muy sencilla, se puede entender como un recurso que se interpone por parte de una persona que está detenida o de sus abogados para que un juzgador, para que un juez revise la legalidad de esa detención, para que un juez diga si la detención de una persona por parte de una autoridad administrativa, típicamente la policía, fue o no llevada a cabo conforme a derecho. Y nosotros tenemos en México una parte, un sector de nuestro juicio de amparo que hace la misma función que el habeas corpus, es decir, el juicio de amparo como instrumento de protección de la libertad individual. En tercer lugar, en México el juicio de amparo sirve también como un medio de control de las autoridades administrativas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los procedimientos contencioso-administrativos. Esto tiene igualmente un antecedente remoto en Francia, en donde pues se desarrolla la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta jurisdicción en donde el Estado, digamos, el Poder Judicial, controla los actos de la administración pública. Y en México durante muchos años no habíamos tenido tribunales de lo contencioso administrativo. Había algunos antecedentes hacia la primera mitad del siglo XX con aquel llamado en ese entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que luego ha ido evolucionando, ha ido ampliando su competencia y actualmente se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, después de varios cambios de nombre. Pero fuera digamos, del orden de competencias de la jurisdicción contencioso administrativa en México, que existe en todos los estados, ustedes en Jalisco tienen su propia jurisdicción contenciosa administrativa, etcétera, es importante
que también veamos al amparo como un medio de control de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, que puede ser un municipio, que puede ser un instituto encargado de verificar el funcionamiento de establecimientos mercantiles, que puede ser una autoridad sanitaria, que puede ser un órgano desconcentrado, descentralizado de la administración pública, etcétera, etcétera. Entonces, también para eso sirve el juicio de amparo. Ahí tenemos una tercera manifestación del juicio de amparo. En cuarto lugar, el juicio de amparo sirve para el control de legalidad de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Es decir, lo que en otros países se llama el recurso de casación. El recurso de casación lo que intenta hacer es revisar, como les digo, estas sentencias definitivas. Evidentemente, los diversos procesos en materia civil, penal, familiar, mercantil, etcétera, se van desarrollando pues conforme a los procedimientos comunes, digámoslo así. Y cuando llegan al final, normalmente en un recurso de apelación que suelen resolver las salas de los tribunales superiores de justicia, cada una de las 32 entidades federativas, se abre la oportunidad de presentar una demanda de amparo directo, así se llama, una demanda de amparo directo, que se presenta ante la autoridad señalada como responsable, es decir, el tribunal que emite el acto que nosotros vamos a combatir, y que es resuelto, este amparo directo, por un tribunal colegiado de circuito. Pues bien, esto, como les digo, en otros países se llama recurso de casación, tiene un origen francés también a mediados del siglo XIX y permite que muchos asuntos que se tramitaron ante la jurisdicción ordinaria, repito, sea del fuero común o la jurisdicción ordinaria del fuero federal, terminen siendo revisados por los tribunales colegiados de circuito. Eventualmente pueden incluso, a través del ejercicio de una facultad de atracción, llegar a conocimiento de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí tenemos un cuarto ámbito y el quinto y último ámbito que también abarca nuestro juicio de amparo, y lo menciono por razones de orden histórico fundamentalmente, pero todavía tiene mucha relevancia práctica, el amparo agrario. El amparo agrario. Si ustedes abren su ley de amparo, revisan las diversas disposiciones que contiene, se van a percatar que hay varias de ellas en donde establecen procedimientos, reglas específicas en materia agraria. Y esto ha sido así porque a lo largo del siglo XX hubo una gran litigiosidad en materia agraria. Se da la figura del ejido, esto es la propiedad comunal de la tierra, contemplada en el texto original de la Constitución de 1917, por un lado. Se da también el llamado, a ustedes ya no les tocó porque están muy jóvenes, pero durante décadas hubo en México el llamado reparto agrario, que se daba con base en decretos presidenciales que, como su nombre lo indica, pues lo que hacían era repartir la tierra para evitar pues la presencia de los latifundios, que era una de las causas que llevaron a cabo o que generaron pues la revolución de principios del siglo XX. Entonces, el amparo agrario ha tenido históricamente una gran importancia. Hubo muchísima litigiosidad, repito, en materia agraria. Lo que pasa es que a partir de 1992 se crea la jurisdicción ordinaria agraria, es decir, la jurisdicción que ejerce el Tribunal Superior Agrario, y entonces pues ya se va todo ese asunto, pues además de que ya el ejido se puede privatizar y de que se termina el reparto agrario, pues todos los asuntos en materia agraria se van a la competencia del Tribunal Superior Agrario. Y en ese sentido, pues ya el amparo agrario deja de tener tanta relevancia, pero yo creo que todavía, digamos, en esta enunciación general que estoy haciendo a modo de introducción, por supuesto que se puede mencionar como uno de los 5 sectores principales de nuestro juicio de amparo. Ahora, después de esta cuestión de índole general, me gustaría señalar que el punto de partida para entender el objeto de protección del juicio de amparo, que son precisamente los derechos humanos, está
en 2 artículos. Les pido que tomen nota. Voy a estar citando artículos y voy a estar citando tesis de jurisprudencia. Les sugiero, si me permiten esta respetuosa sugerencia, que tengan a mano una pluma y una hoja para tomar nota, porque les voy a mencionar algunos datos que les voy a pedir que luego busquen. Va a ser muy importante que tomen nota y ustedes vayan a la fuente y tengan directamente el material para que ustedes lo revisen, ustedes lo vean y lo puedan valorar. Pues bien, estos 2 artículos son el artículo 108 y el artículo 175, ambos de la Ley de Amparo. Y particularmente, si pueden por favor tomar nota, les pido que revisen de estos 2 artículos. En el caso del artículo 108 de la Ley de Amparo, las fracciones sexta y octava. Repito, artículo 108, fracciones sexta y fracción octava. Y en el caso del artículo 175, les pido que revisen las fracciones sexta y séptima. Sexta y séptima. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, muy importante. En el caso del artículo 108, lo que hace la Ley de Amparo es enumerar los requisitos que se deben cumplir en cualquier demanda de amparo. ¿Qué tienes tú que poner en una demanda de amparo? En el caso del 108, demandas de amparo indirecto. Demandas de amparo indirecto. Ahí están los requisitos. Y en el 175, los requisitos de la demanda de amparo directo. Es decir, el amparo directo, que es aquel que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el amparo indirecto, digamos, contra todo lo demás, para poner una regla genérica de procedencia del juicio de amparo. En estos 2 artículos, en estas fracciones que mencioné, se establece lo mismo. En la primera de estas fracciones, que son en el 108 fracción sexta y en el 175 fracción sexta, lo que se dice es que tenemos que mencionar en la demanda de amparo, en cualquiera de las 2 vías del amparo, sea indirecto, sea directo, los derechos humanos que consideramos que el acto de autoridad que estamos reclamando viola. ¿Qué derechos humanos viola? Entonces ahí tenemos una primera pista muy importante. Tenemos que hacer esta enunciación. No podemos ir y en la demanda de amparo decir, vengo a combatir un acto de autoridad que es injusto, o que no me gusta, o que no me termina de parecer correcto. No. Tienes que citar derechos humanos. Eso dice la ley en estas fracciones. Y en las fracciones posteriores, esto es, en el 108 fracción octava y en el 175 fracción séptima, la ley de amparo dispone que tenemos que poner en la demanda los llamados conceptos de violación. Esto es absolutamente importante. Esto es, desde luego, de primera relevancia, porque los conceptos de violación van a ser las argumentaciones jurídicas que nosotros ponemos a consideración del órgano jurisdiccional a fin de persuadirlo, de convencerlo de que el acto que estamos reclamando a través del juicio de amparo es inconstitucional o inconvencional. Normalmente, incluso había jurisprudencia desde la sexta época, esto es desde hace ya bastantes años, se había dicho que el concepto de violación es una especie de silogismo, cosa que todos ustedes conocen y que la mayoría de nosotros vimos en la preparatoria. Un silogismo deductivo, digamos el típico silogismo deductivo de matriz aristotélica, que tiene una premisa mayor, que tiene una premisa menor y que tiene una conclusión lógico necesaria. Así se había entendido tradicionalmente. Sin embargo, de manera reciente, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte ha señalado que no necesariamente los conceptos de violación tienen que ser así. O sea, pueden ser así. Lo ideal es que sean así, como una especie de silogismo, pero no hay ninguna formalidad, dice la jurisprudencia, ninguna fórmula sacramental que nos obligue a redactar de determinada manera un concepto de violación. Por el contrario, la jurisprudencia ha establecido que basta con, o que más bien los órganos que conocen de la demanda de amparo tienen que observar la llamada causa petendi, esto es la causa de pedir. No importa cómo presentes tus argumentos, sino que el tribunal se tiene que dar cuenta de qué es lo que tú estás pidiendo, qué es lo que estás solicitando. Si quieren ver
la tesis de jurisprudencia que establece este criterio, cosa que les recomiendo, por favor anoten. Es la tesis que tiene el número de registro en la base de datos del JUS, la base de datos de jurisprudencia que ustedes manejan perfectamente, el número 191384. Repito, número 191384, tesis jurisprudencial sobre causa de pedir para efectos de, digamos, desacralizar de alguna forma la manera de redactar los conceptos de violación. Pero aquí tenemos dos elementos muy importantes. Nosotros tenemos que definir o mencionar en la demanda qué derechos humanos estimamos que se están violando y construir la argumentación a través de estos conceptos de violación para acreditar esa violación. Esto nos remite a un punto muy relevante que es ¿y dónde están los derechos humanos? Es decir, ¿cuáles son las fuentes? ¿A dónde voy a voltear yo a ver para saber qué derechos humanos está violando el acto de autoridad que estoy reclamando? Y en este sentido quiero llamar la atención de ustedes respecto al contenido del artículo primero, párrafo primero de la Constitución, porque después de una importante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2011, este párrafo primero, artículo primero de la Carta Magna, señala que en México tenemos todos los derechos que enuncia la Constitución. Eso evidentemente ustedes ya lo saben y no es ninguna novedad, pero también todos los derechos humanos que enuncian los tratados internacionales. Entonces, México ha firmado más de 210 tratados internacionales que contienen derechos humanos, que no necesariamente se refieren al 100% al tema de derechos humanos, pero que contienen algún o algunos derechos humanos. Ahí tenemos la fuente que nosotros vamos a utilizar, la fuente de la cual nosotros vamos a abrevar para efecto de cumplir con los requisitos de los artículos 108 y 175 de la Ley de Amparo que ya cité. Es muy importante que ustedes, en la medida de lo posible, manejen, conozcan, estén familiarizados con el contenido de estos tratados internacionales. Yo sé que la UDG, una universidad tan prestigiosa, una universidad tan, pues de tan alto nivel como en la que ustedes están estudiando, seguramente sus maestros les enseñan en las diversas materias los tratados internacionales. Ese es el punto de partida. Esa enseñanza se la tienen que tomar ustedes con toda seriedad, con todo rigor, con toda profundidad, porque les va a servir mucho en la redacción de sus demandas de amparo. Ahora, estas fuentes, tanto la Constitución como los tratados internacionales, se complementan con la interpretación que hagan los tribunales de cada uno de los preceptos que contienen derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están redactados en forma de principios, es decir, son normas dotadas de una cierta ambigüedad, de una cierta vaguedad, y entonces es muy importante saber cómo los están interpretando los tribunales. En México, pues normalmente en términos del artículo 94 de la Constitución y de los artículos 215 al 230 de la Ley de Amparo, tenemos un precedente judicial obligatorio, es decir, lo que llamamos la jurisprudencia, que es de observancia para todos los órganos judiciales del país. Y en este sentido, pues para saber cuál es la interpretación de los derechos humanos, una fuente complementaria de la mayor relevancia, sobre todo en materia de amparo, es la jurisprudencia. Y en los tratados internacionales tenemos también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya, como ustedes seguramente saben, es obligatoria para México. El 100% de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, se tiene que observar sí o sí. Esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una importante sentencia, por favor anoten, la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 293/2011. Repito, contradicción de tesis 293/2011, en donde se establece este criterio de obligatoriedad, de vinculatoriedad de las autoridades mexicanas hacia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es importante que ustedes tengan claro que en estas fuentes del derecho podemos encontrar lo que vamos a denominar de manera muy coloquial, muy sencilla, espero que muy pedagógica, los llamados derechos expresos.
Es decir, uno abre la Constitución, uno abre los tratados internacionales y lee ahí los derechos que están enunciados. Y luego va uno a la interpretación jurisprudencial, etcétera. Pero también es importante que sepan que hay una categoría adicional a esta que se llaman los derechos implícitos. Los derechos implícitos. En los últimos años hemos visto un alto nivel de creatividad judicial en México que ha tenido como consecuencia, y no es una crítica, es una simple descripción, de hecho a mí me agrada la idea, que ha tenido como resultado que se hayan adicionado derechos que no están escritos en la Constitución. Si ustedes voltean a ver la Constitución, dicen, oye, ¿este derecho dónde está? Sino que es creado directamente por la argumentación de nuestros jueces. Seguramente han escuchado hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se ha usado en un número importante de casos, tanto casos de reasignación sexogenérica, por ejemplo, inconstitucionalidad de las causales para la disolución del vínculo conyugal, esto es del divorcio, inconstitucionalidad del plazo mínimo que una persona divorciada tiene que observar antes de volver a contraer matrimonio, consumo lúdico de marihuana, etcétera, etcétera. Y todo esto se ha resuelto por parte de nuestra Suprema Corte con base en un derecho que es de carácter implícito, que si ustedes abren la Constitución no está, pero así hay un número importante de derechos que de manera reciente se han venido, repito, adicionando a los derechos expresos que podemos observar en la Constitución y en los tratados internacionales. Así que hay que atender, por ejemplo, ahora estoy haciendo memoria, es una lista larga, pero por ejemplo, de máxima actualidad y coyuntura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que es un derecho humano, oigan esto, es un derecho humano, el consentimiento informado. El consentimiento informado es algo que tú tienes que otorgar cuando vas a ser sujeto de un procedimiento médico. Cuando tú entras a un hospital para que atiendan una dolencia, cuando te van a operar, por ejemplo, una intervención quirúrgica o cualquier tipo de procedimiento terapéutico, tú tienes que dar tu consentimiento. Es decir, hay un principio de voluntariedad. No te pueden operar a fuerza. No es de que el doctor diga que te tienes que operar. Tú tienes derechos como paciente. Y en ese sentido, por supuesto, que en términos de lo que ha dicho la Corte, el consentimiento informado es también un derecho humano y así hay un conjunto de derechos, pero repito, son derechos que si ustedes abren la Constitución, si ustedes abren los tratados internacionales, no los van a ver ahí, sino que han sido creados por la jurisprudencia. Es importante también que ustedes, al momento de plantear este objeto de protección del juicio de amparo, que son los derechos humanos, acrediten la llamada, esto es un término muy procesal, pero estoy seguro que se entiende muy, muy fácil, la llamada legitimación activa. Es decir, la legitimación activa es una especie de llave que nosotros tenemos que presentar al juzgador de amparo para que el juzgador de amparo le dé trámite a nuestra demanda para que la demanda pueda ser admitida. Y aquí hay dos distintos conceptos que ustedes tienen que manejar. Tú puedes acreditar tu legitimación activa a través del interés jurídico, primer punto, o a través del interés legítimo, segundo punto. El interés jurídico ha sido definido por la jurisprudencia. Estos dos conceptos están en el artículo 5 de la Ley de Amparo Procesal. El interés jurídico ha sido definido por la jurisprudencia como la presencia de un agravio personal y directo. Es decir, tú tienes que acreditar que el acto de autoridad está afectándote, está agraviando uno de tus derechos humanos de manera personal, te afecta a ti, no a toda tu colonia, no a todo el país, no a todos los ciudadanos que se llamen Pérez, no, a ti en lo personal, ¿cómo te afecta? Y de manera directa, la afectación surge del acto de autoridad que tú estás reclamando. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, el interés jurídico. Y el interés legítimo, que esto ha sido de manera reciente, digamos, incorporado a la Constitución y a la Ley de Amparo, el interés legítimo amplía la legitimación activa para reclamar sobre todo cierto tipo de derechos. Digamos que el interés legítimo sería una afectación de orden más general, de orden más indirecta, etcétera.
Si quieren ver la definición que ha dado la Suprema Corte de qué es el interés legítimo, por favor anoten. La Suprema Corte ha definido el concepto de interés legítimo en la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 111, diagonal 2013. Repito, sentencia de la contradicción de tesis 111, diagonal 2013. Y si quieren ver una tesis de jurisprudencia específica sobre el contenido del interés legítimo, es la tesis, por favor anoten, 2007921. Repito, 2007921. Es importante también mencionar, siguiente punto, que el amparo en México procede tanto para combatir actos como para combatir omisiones. El control de las omisiones inconstitucionales es una gran novedad en el juicio de amparo y es un área de oportunidad para nosotros como abogados, porque creo que durante mucho tiempo estuvimos, bueno, como no existía la figura del amparo por omisión, pues estábamos concentrados en identificar o en su caso generar un acto de autoridad para poder combatirlo. Actualmente la Constitución, en el artículo 103 y la Ley de Amparo en el artículo 5, señalan que también podemos combatir las omisiones. Es decir, todo aquello que las autoridades deberían hacer, están obligadas a hacer porque existe un mandato legal que así lo señala, pero por alguna u otra razón no lo hacen. Entonces, contra aquello que las autoridades no hacen, también procede el juicio de amparo. En este caso, juicio de amparo por omisión. Aquí hay que hacer dos pares de distinciones. Ahí les va. En el juicio de amparo por omisión puede ser, en primer lugar, ya sea contra omisión legislativa, primera opción, o por omisión administrativa, segunda opción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos promover un amparo contra aquello que el Poder Legislativo debería hacer, está obligado a hacer, pero no ha hecho. Ya ven que los diputados en México, caramba, pues sí, bueno, ya no quiero hacer ningún comentario, ¿va? Para no enojarnos, pero dejan mucho que desear. O sea, son buenos para cobrar, pero no son buenos para trabajar. Así que diga uno que qué bárbaro, pues no, ¿verdad? Los pobres diputados, algunos apenas saben leer, pobrecitos. Bueno, entonces, el punto está en que muchas veces la Constitución, sea la Constitución federal, sea la Constitución de los estados, le dicen al Poder Legislativo, emite tal y cual y tal ley. Y el Poder Legislativo no emite esas leyes. No emite esas leyes. En ese caso, se da una omisión legislativa que puede ser combatida a través del juicio de amparo. Y en el caso de la omisión administrativa, lo que tenemos es que la ley o un reglamento le ordenan a cualquier órgano administrativo hacer algo y ese órgano administrativo no lo hace. Al municipio, mantener en buen estado las calles, dotar de seguridad pública a los ciudadanos, etcétera, etcétera, recoger la basura, alumbrar, lo que ustedes quieran. Y no lo hace. Entonces ahí tenemos una omisión administrativa. Primera distinción, par de distinciones. Segundo par de distinciones. Las omisiones, tanto las legislativas como las administrativas, pueden ser de carácter total o parcial. Estamos ante una omisión total cuando las autoridades no hacen absolutamente nada, no dan ni siquiera un paso para cumplir con lo que el ordenamiento jurídico les ordena. Y estamos frente a una omisión parcial cuando las autoridades dan algunos pasos, cuando las autoridades, digamos, hacen algo, pero no hacen todo lo que deberían hacer. Entonces estamos ahí ante una omisión, pero es una omisión parcial, porque las autoridades ciertamente, digamos, hicieron algo, pero no hicieron todo lo que tendrían que hacer. Si les interesa esta cuestión del amparo contra omisión, que insisto, es una gran área de oportunidad, les sugiero que revisen con detalle la sentencia de la Suprema Corte. Por favor, anoten la sentencia de la Suprema Corte que resuelve el amparo en revisión 1359, diagonal 2015. Repito, amparo en revisión 1359, 2015. Esta es una sentencia del señor ministro Arturo Saldívar, es un pronunciamiento muy vanguardista, muy novedoso, que ya nos explica perfectamente este concepto de omisión, nos define los tipos de omisiones, nos permite distinguir también entre dos conceptos que no deben ser confundidos y que con frecuencia se confunden, que son
el concepto de omisión y el concepto de laguna. No es lo mismo una omisión que una laguna. Las leyes tienen lagunas. Sí, claro que las leyes tienen lagunas, pero no es lo mismo una omisión que una laguna. Puede recomendar el amparo en revisión 1359, diagonal 2015, nos permite comprender esta diferencia también. Siguiente punto. En el tema de la construcción argumentativa para satisfacer el mandato de los artículos 108 y 175 de la Ley de Amparo que citaba yo al inicio, tenemos que construir argumentos que permitan dotar de contenidos concretos y específicos a los derechos. Esto puede parecer algo muy obvio, puede parecer algo, si me permiten ustedes, incluso hasta trivial, pero créanme que tiene gran importancia práctica. ¿Por qué? Porque los derechos en su enunciación constitucional o en lo que establecen los tratados internacionales, en buena medida están indefinidos. Por esto que ya les comentaba de que pues, son normas que están redactadas con mucha vaguedad, con un cierto grado de abstracción, etcétera. Y entonces a la hora en que nosotros argumentamos, es decir, a la hora en que no solamente citamos el derecho, sino que vamos desarrollando los conceptos de violación en la demanda, tenemos que ir dándole contenido. No es algo fácil, o sea, es fácil de decir, pero no es fácil de hacer en la práctica. ¿Por qué? Imaginemos el derecho a la no discriminación, artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Federal. Ok, está prohibido discriminar. Sí, pero ¿qué es discriminar? ¿Cuándo se discrimina? ¿En qué supuesto estamos ante una discriminación? ¿Cuál es el criterio utilizado para otorgar un trato diferente a las personas y pensar que se está violando el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución? Todo eso la norma no lo dice. Nosotros tenemos que construirlo argumentativamente. O, por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Qué está permitido decir y qué no está permitido decir? ¿Podemos hacer memes del presidente? ¿Eso viola? Si alguien lo prohibiera, ¿estaría violando la libertad de expresión? ¿Podemos transmitir a través de un medio de comunicación cuestiones que tienen que ver con la vida íntima de nuestros vecinos, por ejemplo? ¿Podemos tomarle fotos a nuestros vecinos y publicarlas en Facebook? Bueno, hay una serie de temas, hay una serie de consideraciones sobre la libertad de expresión. Por ejemplo, tienen que ver con el sujeto pasivo de la libertad de expresión, dependiendo si es un servidor público, dependiendo si es una persona que tiene relevancia pública, como puede ser un cantante, como puede ser una persona de la farándula, como puede ser un deportista famoso, etcétera, o si es un simple ciudadano. En cada una de estas tres categorías, la Suprema Corte ha dicho que es variable el ámbito y el alcance de las limitaciones a la libertad de expresión. No es lo mismo la crítica y lo que uno puede o tiene derecho a saber respecto a su gobernador, su presidente municipal, su presidente de la República, a lo que tenemos derecho a saber de simples ciudadanos, repito. Entonces, también aquí tenemos bastante por ver. Y luego, podrá poner muchos ejemplos, no quiero aburrirlos con esto, pero por ejemplo, piensen ustedes también en la cláusula del debido proceso. El debido proceso como derecho humano que tiene una composición bastante compleja y que hay que ir desarrollando. Muchas veces en muchas demandas de amparo uno observa que se argumentan, que se construyen los conceptos de violación sobre la base de violaciones a los derechos de seguridad jurídica, artículos 14 y 16, pero así en general. Y esta a mí me parece una pésima argumentación. La he visto en muchísimas demandas de amparo, me parece muy malo, me parece una argumentación verdaderamente de muy bajo nivel, porque estas fórmulas de seguridad jurídica, debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento, etcétera, se tienen que aterrizar, se les tiene que ir dando contenido específico. Y eso requiere de un gran dominio argumentativo. ¿Qué significa el debido proceso? Y si nosotros vamos a la interpretación que ha dado la Corte, nos vamos a fijar que, por ejemplo, en el contenido que la Corte le ha dado al párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución, el debido proceso significa al menos 4 cosas. 1, la necesidad del emplazamiento o notificación para actos privativos. Es decir, si te van a privar de un derecho, te tienen que notificar, te tienen que emplazar a juicio para que te puedas defender. Segundo, la llamada oportunidad probatoria. ¿Qué significa la oportunidad probatoria? O también se le denomina derecho a la prueba. La posibilidad de que tú ofrezcas, de que se desahoguen y de que se valoren las pruebas. Ahí tenemos una segunda
formalidad esencial del procedimiento. 3, la posibilidad de formular alegatos, la posibilidad de, una vez que se desahogaron las pruebas, construyas una especie de argumentación conclusiva que pongas a consideración de la autoridad judicial. Y 4, que exista una resolución por parte de la autoridad que conoce del respectivo procedimiento que resuelva los puntos que conforman la litis, que forman parte de la litis. Entonces, ahí tenemos 4 cosas específicas que le dan contenido a esa fórmula abstracta que en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional se denomina formalidades esenciales del procedimiento. Y lo mismo podría decir respecto a todos los derechos. Prácticamente todos los derechos ameritarían una reflexión en el mismo sentido. Y ya para acercarme a la conclusión y abrir, si María nos lo permite y nos lo autoriza, una ronda de preguntas y respuestas, les diría que es muy importante también observar en la argumentación que hagamos en nuestras demandas de amparo una adecuada técnica argumentativa, no en general, porque en general ya lo dije, sino respecto a algunas especificidades del propio juicio de amparo. Les pongo un ejemplo para aterrizar esta idea. En el juicio de amparo, en la práctica del juicio de amparo, tiene mucha relevancia una medida cautelar que existe en el procedimiento de amparo, que es la suspensión del acto reclamado. Si ustedes abren su ley de amparo en el artículo 138, si ustedes se van a este artículo 138 de la ley de amparo, se los quiero leer literal, dice lo siguiente: promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar, ojo aquí, fíjense, ahí les va, artículo 138, dice, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. ¿Qué quiere decir la ley de amparo? Aquí la clave es esta, va de nuevo. Deberá realizar un análisis ponderado. Esto es, deberá de hacer una ponderación el juez de amparo. ¿Entre qué y qué? ¿Qué es lo que va a ponderar? De un lado, la propia norma lo señala, igual que la Constitución. Ahorita les doy el fundamento constitucional. Bueno, de una vez. Es el artículo 107, fracción décima. Esto mismo que les acabo de leer en la ley de amparo está en la Constitución. Artículo 107, fracción décima. Y artículo 138 en la ley de amparo. Pues bien, aquí el asunto es que lo que nos está diciendo este artículo de la ley de amparo es que nosotros tenemos que llevar a cabo una ponderación, es decir, responder a la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Pesa más la apariencia del buen derecho o pesa más que no se vulnere el orden, las disposiciones de orden público y el interés social? Si digamos que en este ejercicio de pesar, de argumentar para ver qué pesa más, la balanza se inclina hacia la apariencia del buen derecho, la medida cautelar suspensional se otorga. Es decir, se detiene al acto de autoridad. El acto de autoridad no puede seguir adelante. Hagan de cuenta que se congela el acto de autoridad. Si por el contrario la balanza se inclina al hacer la ponderación del lado de la observancia del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, entonces la medida cautelar suspensional se niega y la autoridad tiene expedita la vía para ejecutar en lo que corresponda el acto que emitió y que se está combatiendo a través del amparo. Es importante señalar también, bueno, si quieren ver, digamos, ahí está el 107 fracción décima de la Constitución, el 138 de la Ley de Amparo, y lo complemento con una tesis de jurisprudencia. Por favor, anoten. Si quieren, digamos, profundizar en esto que acabo de mencionar, hay muchas, pero esta es una fundamental. La tesis 2006859. Repito, tesis 2006859, en donde la jurisprudencia ya enuncia la manera en la que se tiene que llevar a cabo este análisis ponderado. La jurisprudencia en esta tesis ya nos explica, digamos, cómo se tiene que considerar tanto la apariencia del buen derecho como esta no contravención al orden público y a las disposiciones de interés social. Es importante también, digamos, nada más para complementar esto, que ustedes sepan que en el artículo 129 de la propia Ley de Amparo se enuncian, se
enlistan una serie de temas respecto a los cuales no habrá suspensión del acto reclamado. La ley de amparo dice, en estos casos no se puede dar la suspensión del acto reclamado como regla general. En el último párrafo del 129 tiene una pequeña ventana de oportunidad, pero digamos, en ese tipo de casos no te van a dar la suspensión. Tendrás que hacer tu trámite de amparo sin suspensión, lo cual pues es muy delicado, porque la medida cautelar suspensional tiene por objeto preservar la materia del juicio. Es decir, que si te dan una sentencia favorable de amparo 2 o 3 meses después, pues todavía existe algo que proteger y no que haya sido ejecutado de manera irreparable si es que no te dieron la medida cautelar suspensional. Respecto a esto de los casos en donde no hay suspensión, les recomiendo otra tesis de jurisprudencia. Por favor, anoten. En esta, digamos, la interpretación del 129 y de sus límites, pueden ustedes revisar la tesis 2007283. Repito, tesis 2007283, para que lo busquen en la base de datos del JUS. Todas las sentencias que cité están desde luego disponibles en internet, las pueden encontrar en la página de la Suprema Corte, pueden bajar las versiones públicas, está en formato Word, lo pueden almacenar, lo pueden imprimir, subrayar, en fin, lo que ustedes quieran. Quiero concluir simplemente diciéndoles que el juicio de amparo se suele explicar, y quizá en el origen histórico así fue, como un procedimiento muy sencillo, expedito, que tiene por objeto la protección de los derechos humanos, como ya lo expliqué. Pero deben ustedes saber que con el paso del tiempo, debido a una serie de reformas a la propia ley de amparo, reformas a la Constitución, también debido en ocasiones a criterios jurisprudenciales de tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte, se ha ido convirtiendo en un procedimiento muy técnico. Litigar amparo, jóvenes, amigas y amigos, litigar amparo no es nada sencillo, al contrario, es un procedimiento extraordinariamente técnico, es un procedimiento que requiere mucho dominio, mucho conocimiento de la jurisprudencia. No hay ninguna materia en México, oigan esto, no hay ninguna materia en México que haya generado tantas tesis de jurisprudencia, tantos criterios de interpretación como la materia de amparo. Ninguno, ni la materia laboral, ni la civil, ni la administrativa. En el mayor número de tesis, de las más de 250,000 tesis que están en la base de datos del sistema JUS actualmente, la mayor parte, digamos, la materia que mayor número de criterios ha generado es la materia de amparo. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente complejo. Entonces, mi sugerencia es que se preparen, que verdaderamente indaguen sobre estas cuestiones que acabamos de mencionar, que se vayan a la fuente, a que revisen estas sentencias, esos criterios jurisprudenciales, porque les van a servir mucho. Y saber de amparo es, como ya lo dije al inicio, con esto termino, saber de amparo es un requisito indispensable para poder ser un abogado exitoso en México. Dicho de otra manera, o lo digo al revés, pues lo mismo pero al revés. No pueden ser ustedes abogados excelentes, abogados exitosos, si no conocen del juicio